A continuación explicaremos la política agrícola común y su impacto económico en los mercados internacionales. Para entender un poco sobre este tema, debemos indagar o profundizar en el significado de esta política. Entonces podríamos definir la política agrícola común o sus siglas PAC en lo siguiente. Podemos definir a la PAC como el conjunto de ayudas que se conceden a los países europeos para desarrollar su agricultura, hacerla rentable y apoyar a la renta de los agricultores, entre otras cosas. La política agraria de Europa se define en la Unión Europea, que es quien decide cuánto dinero le corresponde a cada país. Posteriormente, los Estados miembros se encargan de aplicarla. La filosofía de este programa es que las ayudas de la PAC deben compensar a los agricultores por aquellas tareas que los precios de sus productos no contemplan. Como mencionamos anteriormente, las ayudas de la PAC deben compensar a los agricultores. Ahora, estas ayudas se clasifican en diferentes tipos. Entonces, ¿qué tipo de ayudas hay? Hay dos tipos de ayudas, las ayudas directas y las ayudas indirectas. ¿A qué se refiere con ayudas directas y ayudas indirectas? Bueno, comenzamos con las ayudas directas. Dentro de estas ayudas hay dos tipos. Están las que se conceden por volumen de producción, por cultivo, que se llaman ayudas acopladas, y luego están las llamadas desacopladas. Estas desacopladas se conceden en función de las hectáreas, no de la producción. Un dato importante que debemos acotar en esta ayuda de tipo desacoplada es que últimamente ha sido muy criticada por algunos sectores, ya que consideran que no se le puede pagar a alguien simplemente por ser dueño de un trozo de tierra, porque esta ayuda va directamente a la gente dueña del terreno, o sea, no precisamente por estar produciendo o cultivando. Y las ayudas indirectas, bueno, estas son ayudas al desarrollo rural. Estas son para medidas agroambientales, no se le dan directamente al propietario de las tierras o al que las cultiva, sino a otros proyectos, pero suelen acabar a veces en manos del agricultor. Por ejemplo, si hay un fondo para hacer carreteras y una de ellas pasa por una zona rural, estas ayudas indirectas se han usado a veces para compensar a sectores que se quedaron cortos en el reparto de las directas. Por eso se dice que muchas veces estas ayudas indirectas pueden terminar en manos de los mismos agricultores. Bueno, una vez definido lo que es la PAC y algunas cosas que incluye, podríamos pasar a hablar un poquito sobre sus antecedentes históricos. La PAC nace en un entorno económico de escasez alimentaria tras la Segunda Guerra Mundial. Este hecho justifica el establecimiento de una política intervencionista y productivista, con el fin de abastecer a la sociedad de alimentos, obviamente a unos precios asequibles y que garantizasen un nivel de vida equitativo a la población agrícola. Es por esto que la PAC se centra en el establecimiento de medidas dentro de sus políticas de precios y mercados. Tanto así que dichas medidas dieron sus frutos a lo largo de las siguientes décadas, de tal manera que la situación comunitaria se tornó de una situación deficitaria a otra excedentaria. Entonces tenemos que la PAC fue creada en 1962. La política agrícola común representa una asociación entre la agricultura y la sociedad, entre Europa y sus agricultores. A su vez, tiene sus objetivos, que estos han sido de cierta manera modificados. Como dije anteriormente, la PAC de cierta manera ha modificado sus objetivos, al punto de que hoy en día son 9 objetivos, en los cuales se basa y sigue garantizando el acceso a alimentos de alta calidad y prestando un sólido apoyo al excepcional modelo agrícola europeo. Para garantizar la estabilidad y la previsibilidad, la ayuda a la renta seguirá siendo una parte fundamental de la PAC. En este contexto, los pagos básicos seguirán dependiendo del tamaño de la explotación de hectáreas. Sin embargo, la futura PAC quiere dar prioridad a las pequeñas y medianas explotaciones y animar a los jóvenes agricultores a incorporarse a la profesión. Por eso, la Comisión propone los siguientes objetivos: aumentar el nivel de ayuda por hectárea para las pequeñas y medianas explotaciones, reducir el porcentaje de los pagos directos recibidos por encima de 60.000 euros por explotación y limitar los pagos a 100.000 euros por explotación, con vistas a garantizar una distribución más equitativa de los pagos. Reservar a los jóvenes agricultores una ayuda de un mínimo del 2% de los pagos directos
asignados a los países de la Unión Europea, complementada con una ayuda financiera en virtud del desarrollo rural y medidas para facilitar el acceso a la tierra y los traspasos de tierra. Reequilibrar el poder en la cadena alimentaria, actuar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente, preservar los paisajes y la biodiversidad, apoyar el relevo generacional, zonas rurales dinámicas, proteger la calidad alimentaria y sanitaria, garantizar una renta justa y reforzar la competitividad. Cuando hablamos de la financiación de la PAC, podemos decir que el nivel de las ayudas a los agricultores de la Unión Europea dentro del presupuesto general es reflejo de las numerosas variables que intervienen a la hora de mantener el acceso a unos alimentos de alta calidad, e incluye la ayuda a la renta de los agricultores, la actuación contra el cambio climático y el mantenimiento de unas comunidades rurales dinámicas. La PAC se financia a través de dos fondos englobados en el presupuesto de la Unión Europea. Estos fondos son el FEAGA, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, que ofrece ayudas directas y financia medidas de mercado, y el FEADER, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que financia el desarrollo rural. De esa forma, cada país de la Unión Europea gestiona los pagos de la PAC y publica los datos de los beneficiarios de acuerdo con la normativa de la Unión Europea sobre transparencia. Cada país de la Unión Europea gestiona los pagos de la PAC y publica los datos de los beneficiarios de acuerdo con la normativa de la Unión Europea sobre transparencia. A partir de los años 80 comienzan las reformas de la PAC. En esta década, el gasto agrícola se había disparado como consecuencia del coste desencadenado por la existencia de excedentes. La aplicación de medidas de intervención, es decir, las ayudas al almacenamiento privado y compras públicas, y las ayudas a la exportación para dar salida a los excedentes comunitarios, ya sea en el mercado internacional, eran las medidas más costosas de la PAC. El creciente gasto agrícola y la necesidad de paliar los desequilibrios entre oferta y demanda motivaron la primera gran reforma de la PAC, la Reforma de 1992, o Reforma McCarthy. En el año 1992, el Consejo alcanzó el acuerdo para reformar la PAC, pudiéndose destacar como principales cambios el inicio de la transición entre unas ayudas ligadas a la producción a unas ayudas a la renta de los agricultores con pagos por hectáreas y cabeza de ganado, y el establecimiento de medidas para la mejora de estructuras agrarias. Las crisis alimentarias de la década de los 90, la ampliación de los PECO y la Conferencia sobre Desarrollo Rural de Cork impulsaron una nueva reforma de la PAC, es decir, la Agenda 2000. Tras duras negociaciones, la Agenda 2000 avanzó en el establecimiento de ayudas directas a la renta, la disminución de precios institucionales, el aumento de competitividad de la agricultura europea y el establecimiento de la política de desarrollo rural como segundo pilar de la PAC. Otra de las reformas que se le hicieron a la PAC fue la reforma del 2003. En septiembre del 2003, la Unión Europea estableció un nuevo sistema de ayuda directa a los agricultores, denominado Pago Único. Según este sistema, los agricultores se les asignan derechos de ayuda calculados en función de las ayudas que recibieron en un determinado periodo de referencia. Cabe destacar que esos derechos de ayuda son independientes de sus niveles de producción en un futuro. En pocas palabras, el pago único va sustituyendo a los pagos directos acoplados a la producción, con el objetivo de buscar una mayor orientación al mercado. Por ejemplo, el modelo de aplicación de esta reforma en España buscaba minimizar los riesgos del desacoplamiento de las ayudas en determinados sectores. Otra reforma fue el chequeo médico del 2008. Esta reforma se plantea por la necesidad de dar una mayor legitimidad social a las ayudas y una gestión más eficiente de los recursos presupuestarios. Además, avanzó en la simplificación e introdujo nuevos retos relacionados con el cambio climático, la biodiversidad, la energía y la gestión del agua. Finalmente tenemos la reforma del 2013. En noviembre del 2010, la Comisión presentó su comunicación, la PAC hacia el 2020, respondiendo a los retos de la alimentación, los recursos naturales y territoriales, con la que se daba inicio a un nuevo proceso de reforma que concluiría con el acuerdo político alcanzado en junio del 2013. Esta nueva reforma tiene entre sus principales
logrando así una PAC más sostenible. Se incluye también la posibilidad de conceder ayudas acopladas a los sectores más vulnerables. Dentro del funcionamiento de la PAC encontramos los siguientes escenarios. La agricultura se diferencia de la mayoría de los demás sectores por las siguientes razones. Los ingresos a los agricultores, pese a la importancia de la producción alimentaria, son alrededor de un 40% inferiores a los de los trabajadores de otros sectores. La agricultura depende más del clima y las condiciones meteorológicas que muchos otros sectores. Existe un lapso inevitable entre la demanda del consumidor y el momento en que el agricultor puede satisfacerla. Lleva tiempo, por ejemplo, cultivar más trigo o producir más leche. De tal manera, son medidas de la PAC ayudar a la renta, mediante pagos directos que garanticen la estabilidad de los ingresos y remuneren a los agricultores por practicar una agricultura respetuosa del medio ambiente. Las medidas de mercado para abordar situaciones difíciles en los mercados, tales como desplomes repentinos de la demanda debido a alarmas sanitarias, como por ejemplo el COVID, o caídas de precios. Y las medidas de desarrollo rural, que consisten en programas nacionales y regionales para atender a las necesidades y retos específicos de las zonas rurales. La PAC y su impacto económico en los mercados internacionales. Un ejemplo de ello podría ser los altos precios, los agricultores pobres y la miseria en África. La Unión Europea se gasta cada año 57.000 millones en la PAC. Esta partida se come casi el 50% del presupuesto comunitario y ha logrado que los alimentos sean más caros. Que África, por ejemplo, no pueda vender sus productos y que el campo europeo sea un enfermo crónico. La política agraria común es quizás el programa más polémico de la Unión Europea. Ninguna otra cuestión ha generado tantos debates, negociaciones, artículos, informes o manifestaciones. Otro impacto económico que ha generado la PAC, por ejemplo, es los países del tercer mundo. Estos países culpan a la PAC de entorpecer su crecimiento. Sin embargo, los defensores de la PAC alegan que sin ella no habría agricultura en Europa y las zonas rurales se despoblarían. Nada más alejado de la realidad, ya que en el otro extremo del globo hay miles de pequeños agricultores y ganaderos que a su vez creen que por propia experiencia no es así. Es difícil saber qué pasaría si mañana se acabase la PAC, puesto que no hay demasiados casos similares en la historia. Para los políticos es muy fácil defender estas ayudas y a aquellos que se oponen se les tacha rápidamente de enemigos del medio rural e incluso del ambiente. Sin embargo, este discurso enmascara una situación mucho menos positiva para los campesinos. Como dije anteriormente, un ejemplo de los impactos económicos en los mercados internacionales que ha generado la PAC es el estancamiento a nivel de agricultura y ganadería de los países del tercer mundo. La Unión Europea dedica el 9%, es decir, unos 12.000 millones de euros del total de su presupuesto, a la muy discutible ayuda externa. De esta manera, mientras los euroburócratas se jactan los muchos programas con dinero público que ponen en marcha en favor de los supuestos pobres, los subsidios a la agricultura reducen las oportunidades económicas de aquellos países más dependientes del sector agrícola, precisamente los que tienen una menor renta. Es por esto que los numerosos expertos critican esta política por sus efectos dañinos sobre el desarrollo de los países que más necesitan crecer. Es evidente el proteccionismo de la política agrícola común, y no solo deja fuera del mercado a exportadores de productos agrícolas de los países pobres, como consecuencia de los aranceles, cuotas y subsidios, sino que además establece unas reglas de competencia totalmente sesgadas que deprimen los precios internacionales. Asimismo, estudios independientes de organizaciones como el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola piden que se eliminen o reduzcan sustancialmente los subsidios a las exportaciones y las ayudas domésticas a la agricultura por los motivos antes señalados. Por su parte, el Copenhague Consensus estimó que liberalizar el comercio mundial era la medida más efectiva, con $3 billones de beneficios globales cada año, de los que 2,5 irían a países en vías de desarrollo.